Buen inicio de semana. Continuamos con el tema de externalidades. Nos quedamos con un ejemplo de la acerera, de una empresa que produce el producto S y una empresa que produce el producto F. ¿Sí? Vamos a decir que S es acero y F son peces. Ya se había comentado en una situación la cantidad óptima de contaminación cuando la empresa acerera adquiere a la empresa pesquera y ya se preocupa por contaminar, diferenciando lo que es el nivel óptimo de contaminación desde el punto de vista privado con respecto a la cantidad óptima de contaminación desde el punto de vista social. Y vamos a continuar con esta misma parte. Ahora pensemos que no se han fusionado las empresas, pero que sí existe una autoridad que la empresa contaminante S se le está cobrando un impuesto, donde la empresa F, la de los pescados, va a ser retribuida con ese impuesto que paga la empresa F, S, para poder solventar todos esos costos que tiene que incurrir por la contaminación de la empresa S. Sacamos las funciones de beneficio de ambas empresas. En este caso, la de la empresa S, donde el impuesto es un costo para la empresa S, mientras que para la empresa F es un ingreso más. Por eso el signo positivo. Al derivar con respecto a la cantidad S y a la cantidad F, determinamos los ingresos marginales a partir de sus precios, igual a los costos marginales determinados por las cantidades de producto. Que eso ya lo sabemos y ya eso lo conocemos desde microeconomía 1. Cómo se determina la maximización de los beneficios. Ingresos marginales, en este caso igualado por el precio, igual a los costos marginales. Ahora vamos a derivar las funciones de beneficio de ambas empresas, S y F, con respecto a la cantidad de contaminación X. En este caso, vamos a tener el resultado que para la empresa S, la cantidad del impuesto, el impuesto cobrado, es igual al negativo del costo marginal de la empresa S por contaminar. Mientras que para el caso de la empresa F, el impuesto va a ser igual al costo marginal de la empresa F por la contaminación recibida. De ahí que aquí tenemos el costo marginal de la empresa S, como ya lo habíamos visto, en el caso de la fusión, y el costo marginal de la empresa F. Eso es lo que se le llama por lo regular impuesto piguviano. Voy a apuntarlo. Aquí, ¿sí? Impuesto piguviano, ¿sí? Impuesto piguviano. Ah, bueno, ven así se ve a la orilla, ¿sí? ¿Sí? Nada más estoy apuntando. No, sí, tuve un pequeño error. Disculpe. ¿Sí? El impuesto piguviano, ahora sí ya está escrito de manera correcta, en el cual un economista de allá de hace 100 años, precisamente, sugiere este tipo de impuesto, ¿sí? determinando la cantidad óptima desde el punto de vista social. En este caso, la cantidad óptima de la contaminación desde el punto de vista social. Dense cuenta que entonces en este caso, el impuesto que se le cobra a la empresa S y que recibe la empresa F es igual
al costo marginal de la empresa F por contaminar, al igual al negativo del costo marginal de la empresa S por contaminar. ¿Sí? Es decir, un resultado muy similar al que ya habíamos llegado cuando se fusionaban las empresas. Muy bien. Ahora, como esto también tiene que ver con muchos de los derechos de propiedad, como ya hemos mencionado, entonces cabría imaginar qué pasa con la empresa de pescados, ¿sí? ¿Sí? Con el derecho a tener un agua pura, es decir, agua limpia, pero pudiera venderlo para permitir que contaminara, ¿sí? Es decir, como el caso de la persona que quiere humo del cigarro y la otra persona que quiere aire limpio, ¿sí? Ya vimos que la persona que quiere aire limpio puede recibir un dinero a cambio, de aceptar una cierta cantidad de humo de cigarro, ¿sí? O en todo caso sobornar al fumador, para que deje de fumar, ¿sí? Es decir, el soborno contra dejar sobornar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si existiera un precio a la contaminación? Precio que obviamente podría pagar la empresa de acero, la productora de acero, para poder contaminar esa agua pura cuyo derecho de propiedad pertenece a la empresa de pescados. Vamos a ver. Vean entonces, sea Q el precio de la contaminación, ¿sí? Por unidad de contaminación que está dispuesta a pagar la empresa acerera a la empresa de pescados, ¿sí? Es un costo para la empresa acerera y es un ingreso, por eso el signo más, es un ingreso para la empresa de pescados. Si hacemos lo mismo procedimiento, vamos a obtener exactamente lo mismo, ¿sí? Ingreso marginal igual a costo marginal, ingreso marginal igual a costo marginal, tanto para el acero como para la empresa de pescado. Pero ya con respecto a esto, vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo que con el impuesto, ¿sí? Nada más que, al contrario, aquí no habría una intervención gubernamental, sino sería un acuerdo entre las dos empresas, entre la empresa acerera y la empresa de pescados, ¿sí? Entonces el resultado sería prácticamente el mismo, ¿sí? Tenemos entonces que existe nuevamente una cantidad óptima de contaminación desde el punto de vista social, en el cual el precio o la cantidad de contaminación y su precio están determinados por esta fuerza del costo marginal de la empresa de pescados que recibe ese ingreso, ¿sí? Que está recibiendo el ingreso de ese precio, por ese precio Q, mientras que la empresa X, por ese costo por marginal de por contaminar, tiene una pendiente negativa porque está pagando o está incurriendo a costos por contaminar, ¿sí? Pero obviamente aquí no hay intervención del Estado, sino que es un acuerdo entre particulares. Ahora bien, ¿qué pudiera ocurrir ahora? También en estos casos de las externalidades. Con esto rematamos una parte de lo que ya hemos realizado, de lo que ya hemos puesto en la práctica, ¿sí? Ahora bien, ahora vamos a pasar al último tema de importancia, que es sobre la tragedia de los bienes comunes. Vamos a suponer un caso en el cual
existe una granja lechera. En esa granja lechera la propiedad es comunal. Es decir, todos los granjeros llevan a un mismo pastizal a todas sus vacas, ¿sí? A medida que el pastizal sea una propiedad comunal, cada granjero va a llevar sus vacas. Obviamente, cada vaca para cada granjero tiene un precio que vamos a denominar A y B, el número de vacas. Como son vacas lecheras, entonces vamos a determinar una función de producción de leche, la cual está en función de cada vaca que tiene cada uno de los granjeros. Y P será el precio de la leche. Determinando esto, calculamos una función de beneficio, ¿sí? ¿Sí? Que aquí tenemos. Esa función de beneficio nos está diciendo los ingresos de la leche, de la producción de leche, menos los costos de tener una vaca. Supongamos de momento que el precio de la leche es igual a 1. Por tanto, la función de producción se convierte en nuestra función de ingresos. ¿Por qué? Porque se está multiplicando por 1. Calculemos el beneficio medio. El beneficio medio va a implicar precisamente el ingreso medio determinado por el producto medio menos el precio de cada vaca. Obviamente, si la producción actual por vaca es esta, el producto medio, y se lleva una vaca más a pastar, entonces el ingreso medio va a ser esto más la vaca adicional. Obviamente, si este nuevo ingreso medio es mayor que el precio de la vaca, que el costo de la vaca, entonces es rentable llevar una vaca más, ¿sí? Pero si ocurre que este ingreso medio de llevar una vaca más es menor que el costo de cada vaca, por cada vaca, entonces no es rentable llevar esa vaca más. Determinemos a B sombrerito como el número de vacas que determina un ingreso medio que iguala al costo por vaca, ¿sí? Pero si esto ocurre, entonces los beneficios de los granjeros sería igual a 0, ¿sí? Es decir, los granjeros en estos pastizales comunales meterían vacas, más vaca, más vaca, y el número límite de vacas es tal que el ingreso medio de la leche por cada vaca que existe es igual al precio de cada vaca. Pero esto implicaría que los beneficios fueran igual a 0. Ahora, ¿qué pasaría si los pastizales no fueran propiedad comunal? Este modelo de Harding, desarrollado en 1968 y que le llevó posteriormente al Premio Nobel de Economía, creo, implica que si nosotros tomamos, en lugar de que los pastizales fueran comunales, en el caso de un granjero que tuviera un pastizal particular, implicaría derivar la función de beneficios con respecto al número de vacas existentes, obteniendo el producto marginal de la producción de leche por cada vaca obtenida, menos su precio
que el precio de cada vaca, que en este caso es el costo marginal. Vean que el costo marginal y el costo medio es el mismo, ¿sí? Es decir, en este caso los costos son constantes, igualando a cero porque es una condición de primer orden. Si el producto marginal fuera mayor al precio de cada vaca, entonces valdría la pena meter una vaca más. Pero si el precio marginal es menor, el producto marginal es menor al precio de cada vaca, entonces ya no sería rentable y entonces el granjero tendría que deshacerse del número de vacas que no le permiten esta rentabilidad. Esto permite tener que bajo las condiciones de primer orden, el producto marginal de la producción de leche sea igual al precio de cada vaca, ¿sí? Al costo de cada vaca. Pero obviamente esto, a diferencia del producto medio, del ingreso medio, aquí sí existen beneficios porque se están maximizando. Entonces, ¿cuál es la solución que llega a Harding? La solución que llega a Harding es que hay dos niveles, ¿sí? La de B sombrerito y la de B asterisco, donde B asterisco va a ser el nivel de producción eficiente de leche. Es decir, vamos a tener un número de vacas eficiente en el cual se va a producir cierta cantidad de leche y vamos a utilizar y el desgaste de pastizales va a ser más eficiente en comparación a que si las propiedades fueran comunales. Por eso le llaman la tragedia de los bienes comunales, porque entonces lo que nos está diciendo que el nivel de producción eficiente de leche siempre va a ser menor al nivel de producción de equilibrio dado aquí. Entonces, lo que propone Harding es que los niveles de producción sean eficientes antes de que sean niveles de producción de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desgaste de los recursos naturales sería mayor en los niveles de producción de equilibrio que en los niveles de producción eficiente.